AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de lunes 18 de enero del año 2021. De verdad un placer darles la bienvenida a este espacio. AFN Político y algo más es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañe hoy, que le vamos a entregar algo de lo más relevante del menú informativo de este fin de semana, por supuesto, y de lo que va del día, con algunas novedades que compartirles, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Saludo, pero con muchísimo gusto también, desde luego, a nuestro amigo Roberto López. Qué gusto saludarte, mi estimado Roberto. Excelente inicio de semana para todos ustedes. John Espinosa, un gusto, amigo Espinosa, bienvenido, muy amable. Carla Araceli Beltrán también nos está acompañando esta mañana. Gracias, en verdad, mil gracias por sus atenciones. Oiga, pues hay desde luego algunas novedades. Una de ellas tiene que ver en el terreno de lo local, con la detención de un hombre llamado José Antonio Guzmán Ávila, alias el Cabo 21. José Antonio Guzmán Ávila, el Cabo 21, detenido por elementos del grupo de coordinación formado por corporaciones estatales y federales. Es lo que ha confirmado esta mañana el secretario de Seguridad Pública, el representante, ¿no? El representante de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California, y al mismo tiempo, pues, el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en el Estado, Isaías Bertín Sandoval, quien confirmó hace algunos momentos en el informe cotidiano en el que acompaña al gobernador del Estado, y en la parte relativa al reporte de seguridad pública, este dato de lo más importante. No proporcionó mayores datos, mayores detalles sobre la forma en que fue detenido, aparentemente producto de un acto planeado. Tenía en sus manos este sujeto algunas dosis de marihuana. Es un hombre que ya formaba parte de una carpeta de investigación. El Cabo 21 es una persona cuyo alias es conocido desde hace un tiempo, identificado como lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, un responsable del trasiego de drogas en playas de Rosarito. El 7 de marzo pasado había sido atacado a balazos en la colonia Terrazas del Valle, aquí en esta ciudad. Resultó herido con uno de sus acompañantes. Se trasladó por sus propios medios al hospital de la Cruz Roja, donde fue atendido, pero al enterarse de quién se trataba, los médicos llamaron a las autoridades. De inmediato se presentaron, lo mantuvieron bajo custodia. Sobre este hecho, en marzo del 2020, en la hora, director de la Policía Municipal de Tijuana, Roberto Esparza Trujillo, había declarado que el Cabo 21
había sido puesto a disposición de la autoridad competente para darle seguimiento a su situación legal. Y entonces, bueno, pues este hombre ya encabezaba una estructura criminal que ha sido responsable de diversos delitos, particularmente del trasiego de drogas en la hermana República de Rosarito, concretamente, pero con presencia en Tijuana, como suele suceder con varios grupos criminales que operan indistintamente en la zona costa. La distancia entre zona costa, Ensenada y Mexicali ha generado ese fenómeno no solo en cuestiones relacionadas con la inseguridad, con la operación del crimen organizado, sino en muchas otras actividades. El crimen organizado no tendría por qué sustraerse de ese fenómeno, de esa realidad que se vive en zona costa, que es una zona metropolitana que en conjunto comparte infinidad de intercambios cotidianos en lo social, económico, turístico, etcétera. La disposición del territorio así lo permite, pues. Entonces está detenido, ya lo confirma Isaías Bertín esta mañana. Es un dato importante. La autoridad seguramente tendrá con esta captura información importante para eventualmente identificar y perseguir a otros involucrados con estos cárteles de la droga en nuestro país que han ensangrentado Baja California, la zona de Tijuana particularmente, Tijuana, Tecate, Rosarito, en el conflicto con otros grupos criminales que se disputan el control de la plaza. Parece pues un logro importante esta captura. Francisco Montiel, buenos días, bienvenido. Mi estimado Toño Carpio, saludos, feliz inicio de semana. Héctor García, un placer saludarte. Juan Carlos Aguilar, bienvenido, gracias, muy amable, Juan Carlos, gracias. Armando Fidel Ramos Hernández, buen inicio de semana. Así que está feo el clima en Rosarito en estos momentos, mi estimado Armando. Se quedó allá en Rosatlán, don Armando Fidel Ramos Hernández, y nos hizo el favor de compartirnos ese dato hace algunos momentos, de cómo están las condiciones climáticas allá, particularmente la calidad del aire, que nos dice es muy malita, muy malita. Pues, espero que por lo menos en el transcurso del día puedan mejorar las condiciones para el mejor disfrute de Rosarito, que tiene lugares extraordinarios, ¿eh? Oh, ¿quién tuviera un pedacito de terreno en Rosarito por lo menos? Ahí cerca del mar. No se necesita más, caray. Un cuartito ahí, un pequeño estudio, una casita así muy modesta, chiquita, pero con lo esencial porque lo esencial es el disfrute del paisaje del Pacífico. Qué bárbaro. Imagínense nada más que en una mañana cualquiera usted pueda disfrutar de pronto del paso de las ballenas, la ballena gris, ejemplares de la ballena gris, que en esta temporada del año ya no tardan en regresar al norte, ¿no? Llegaron desde diciembre regularmente, llegan en una cita infaltable durante siglos, a pesar de la persecución del pirata el señor Scamon, que se dedicó a hacer una matanza una vez que las descubrió hace muchísimo tiempo por allá en las lagunas de Guerrero Negro y San Ignacio, y sin embargo no se las acabaron y siguen viniendo y son mexicanas, orgullosamente. Imagínense que una buena mañana cualquiera se solaza usted con el espectáculo gratuito de ver ballenas grises pasando frente a usted, delfines, focas. Es una maravilla eso, caray. Amo de Rosarito esa parte, me encanta particularmente. El amigo Carlos Neri
sabe muy bien, conoce muy bien Rosarito, sabe a qué me refiero. Bueno, pues, todos conocen pues Rosarito. Carlos Neri Torres, no sabe si la siguiente semana va a estar peor el COVID, ¿eh? Mi estimado Carlos, seguimos en rojo. Las autoridades federales a nivel nacional ya nos consideraban a nosotros en semáforo naranja, como una suerte de indicio de que nos encaminamos a un nivel ya más bajo de contagios, pero la autoridad local ha preferido mantener el semáforo rojo para que le permita, en todo caso, ir dosificando el retorno al semáforo naranja. Es que parece un juego de palabras, ¿no? Porque es un criterio que ha venido adoptando la administración estatal para que las cosas no se salgan de control, abriendo súbitamente las puertas de todo. Entonces, están muy interesados en garantizar sobre todo el avance de la campaña de vacunación, que era tan importantísimo, particularmente para proteger a los médicos que atienden a enfermos de COVID. Las condiciones generales de comportamiento epidemiológico siguen mostrando, sin embargo, aun cuando la federación ya nos tenga, según su criterio, en color naranja, sigue mostrando gran cantidad. Entonces, por ejemplo, y si no me equivoco, está el doctor Pererrico, acaba de presentar su reporte y ya terminó. A ver, déjeme compartirle algo, lo más actual, ¿no? Lo más actualizado del reporte epidemiológico de parte del secretario de Salud de Baja California, para que tengamos el dato más preciso. Unidad auxiliar hospitalaria COVID, UABC, 22 pacientes de 50 camas. A ver, Muchos doctor, podrán decir, preguntas, oye, ¿por qué el respuestas. Sonquis no está abierto y por qué el albergue de Tijuana no está abierto? Bueno, el Sonquis de Tijuana y el albergue de Tijuana para pacientes COVID sería como la unidad UABC COVID de Mexicali y el hospital COPAC ambulatorio de Mexicali. Si no se requieren estas unidades, las cerramos. Si se requiere, las tenemos que abrir y mandar pacientes para allá. Ahorita Tijuana no se requiere. Ahorita Mexicali sí se requiere. Pasemos a la que sigue. ¿Qué es lo que está sucediendo con relación a qué ha cambiado en relación a la vacuna que estamos aplicando, en relación a que se está acabando la temporada invernal o uno percibe que se está acabando la temporada invernal? No ha cambiado absolutamente nada. Todas las variantes de COVID que están existiendo, que están surgiendo en el mundo, en donde se está diciendo que están afectando un poquito más las edades de menor a los niños, que está afectando el COVID un poquito más, pues todo eso se vence con esto, distanciamiento social. Esta es la mejor arma, una de las mejores armas que tenemos adicional a la vacuna es distanciarnos. Si no nos acercamos a las personas, no nos pueden enfermar. Si nos distanciamos 4 metros en espacios públicos, 2 en sociales, si nos lavamos las manos en forma continua y constante. ¿Y con qué objetivo se pide que se lave las manos en forma continua y constante? Para que cuando te lleves las manos a la cara y te empieces a tocar la cara, la nariz o la boca, no te infectes, no te autoinocules cuando tocas algo que está contaminado. En este sentido, si nos lavamos las manos frecuentemente con agua y jabón, estamos haciendo otro mecanismo más para cuidarnos. Lavar continuamente las superficies donde yo no sé si la persona que estuvo ahí tenga o no tenga COVID. Vamos a lavarnos las superficies con cloro, con jabón. No usen los dos porque uno inactiva el otro. Hacer el estornudo en etiqueta. Si tengo signos y síntomas de síndrome de COVID, inmediatamente acudir con mi médico familiar, a mi clínica de fiebre para que él me evalúe. Estamos haciendo otro mecanismo más para cuidarnos. Titular del Ejecutivo. ¿Cómo seguir? Y le tuvimos un evento.
abriendo, van a cerrar las que están abiertas. Le quiero Y decir, pues eso sería todo. Cuídate por lo que más quieras, continuando le con quiero nuestra decir campaña que mañana debe llegar. aquí del gobierno del estado. Mañana debe estar llegando una nueva dotación de vacunas, la segunda, y también sería para el sector salud, los trabajadores del sector salud. Para precisamente la lucha contra el COVID-2019. Y siguiendo con esto, no esperes al final para atenderte, monitorea tu salud y la de tu familia. Esto es muy importante. Desafortunadamente los adultos mayores me los llevan a los 6 días que inician síntomas y cuando los llevan por primera vez los llevan al hospital. Entonces eso no, hay poco que podamos hacer para poder ayudarlos en este sentido. Y eso sería todo. Bien, doctor, muy buenos días. Preguntas, respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos encargó por ahí. Bien. Señor gobernador, que por cuestión de agenda. Empezamos. David Mena, Noticieros Televisa. David Mena, Reporteros Televisa, Noticieros Televisa Mexicali. Buen día, secretario Pérez Rigo. En su momento se habló de ensayos que se estaban practicando en los diferentes establecimientos para analizar si se podrían presentar una reapertura. La pregunta es, al momento, ¿cuántos y en qué giros se están realizando ensayos? ¿Cuáles han sido los resultados de los mismos? Es precisamente todo lo que acabo de explicar en la diapositiva, pero te contesto nuevamente. ¿Cuántos son los estudios que hemos hecho en estancias, guarderías, en casinos, en restaurantes, en taquerías, en peluquería, en centro comercial, en centros de culto religioso? No nomás fueron iglesias, sino fueron en centros de culto religioso, y en algunos otros tipos de actividad nocturna que entablara bares. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esos giros? En algunos no se podía determinar que hubiera condiciones de seguridad para poder aperturar, en algunos se determinó que eran condiciones muy seguras, y más que eso es que la gente cumplía cabalmente. Ejemplo, no es lo mismo decirle a la gente en una iglesia, oigan, miren, vamos a hacer esto, fórmense aquí, y si no, no van a poder, y la gente lo hacía muy, muy ordenado. Vamos, ¿sabes qué? En esta otra actividad se le decía a la gente, vamos, hagan esto, y de repente al transcurso de un par de horas, pues ya no estaban en condiciones de seguir indicaciones y ya no seguían indicaciones. Entonces, ese sería. Derivado de estos ensayos y los resultados, pues hemos optado por irnos por este camino. Sin embargo, esto es muy cambiante. Si los indicadores empiezan a subir, si la hospitalización empieza a aumentar, si vemos que hay riesgo en estas actividades, pues vamos a cerrar. Y eso es el escenario. La siguiente pregunta, licenciado Bertín, es Saraí PC, Nueva Tijuana Noticias. Gobernador, buen día. Preguntarle, gimnasios y ligas deportivas, si están cerradas por el semáforo rojo cumpliendo el protocolo de salud, pero no así el campo de golf del Campestre, así como su bar tiene algún privilegio. Bueno, Saraí PC, te diría, antros y bares están cerrados. Tomaremos este escenario y iremos ahorita al Campestre a ver esta situación. Habíamos hablado que el campo de golf era un espacio abierto, que se podía permitir siempre y cuando se cumplían las medidas de distanciamiento social, pero no, el restaurante también está, creo que es también, pues fungía como restaurante, hay que ser claros, o sea, las cosas como son, pero no el bar. Con todo gusto revisamos este tema. Carlita González Orozco, Carla González, reportera de TV Azteca, gobernador y secretario de Salud. ¿Cuál es el motivo por el que no se les ha otorgado la base a 230 enfermeras y enfermeros del Hospital General, que a decir de ellos se les prometió desde inicios de la pandemia? No, Carlita, no son 230 enfermeros, son cerca de 500 enfermeros en el estado. Seguramente te refieres a los personal de salud de cubreincidencias. Este escenario, hay ahorita un tema, hay que ser muy claro, entre los personal del INSABI, cubreincidencias, y los de contrato, que ya están. Los de personal del INSABI, pues es una contratación con todas sus prestaciones, con salario, con aguinaldo, todo este escenario, y que son pagados por el gobierno federal. Ahorita en el inicio de este ejercicio 2021 cambió la cuenta en la que se les está pagando. Ya nos comunicamos con nivel federal y ahorita por la tarde nos van a decir cuándo les van a pagar. Precisamente les van a pagar todo su mes. Entonces, ese es uno de los tipos de contratación que son los del INSABI.
La segunda tipo de enfermeros que ahorita están teniendo un escenario son los de contrato. Los de contrato es previo a que tengas una base, a que te basifiques, que seas parte del sindicato, que ya tengas una base en la Secretaría de Salud. Estos compañeros de contrato se les paga precisamente, se les da prestaciones, se les da aguinaldo, se les da vacaciones. Sin embargo, el salario es bajo. Les pagamos como 4,700 pesos. Eso no es un salario para la cantidad de actividad que estaban haciendo, lo que están haciendo ahorita. Y lo que queremos es precisamente corregir eso. Desafortunadamente es un tema presupuestal. Las tres categorías, ahorita hablo de los coincidentes, las tres categorías va directamente relacionada a lo que nos habían comentado el gobierno federal, se va a basificar la nómina. En este sentido ya no nos tendríamos que preocupar nadie de nada. ¿Por qué? Porque al momento de basificar la nómina todos seríamos parte de la Secretaría de Salud con una base. Bueno, yo su servidor no, en el momento que termine mi encargo yo termino mi encomienda, pero sí las enfermeras y enfermeros que por muchos años, 4 o 5 años, un cubreincidencias pasa para que pueda ser contratado, y de ser contratado pasan otros años para que sea basificado. Esto ha pasado por muchos años y los que han estado ahí pues lo conocen en su totalidad. Hay personas que son cubreincidencias y pasan prácticamente todo el año contratados, y ellos son precisamente los que más duro les pega esto. ¿Por qué? Porque los cubreincidencias, los contratos son precisamente para cubrir una vacación, y en esos contratos pues no dan precisamente los servicios en su totalidad, y el salario es igual a los de contrato, 4,700 pesos, sin prestaciones, sin vacaciones, porque están diseñados solamente para cubrir unos huecos de vacaciones, huecos de que alguien se me enfermó. En este sentido, por supuesto que nos vemos con estos compañeros, pero no son estos, son muchísimo más. No es un hospital, es todo el estado. Y aprovecho para comentarle al respecto justamente que de esto le estamos ofreciendo información en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Esta mañana se han plantado frente al Hospital General precisamente empleados del hospital para exigir el cumplimiento de plazas y pagos desde las 8 de la mañana. Médicos y enfermeras que cubren incidencias se instalaron en el exterior con cartulinas pidiendo prestaciones laborales, demandando que el gobierno estatal cumpla con el pago de adeudos por horas trabajadas y que se les otorgue una plaza para poder contar con prestaciones sociales como el resto de sus compañeros. Esa cifra que mencionó el doctor Pérez Rico es una cifra catorcenal, les pagan por catorcena, y el problema es que a muchos de ellos se les está debiendo dinero. Y su servidor, si algo ha apreciado de la base trabajadora es que sin ellos no podemos trabajar. Pero también hay que ser muy claros y muy importantes, más importante que esto. Cuando uno dialoga, cuando uno se entiende, cuando uno entiende la circunstancia en la que está uno trabajando, pues transitamos y caminaremos juntos más lejos, ¿no? No quisiéramos tener o contratar elementos que vayan en contra de la salud de Baja California o los baja californianos. Y en relación a todas estas personas que justamente están diciendo, oiga doctor, pues denos nuestra base, oiga doctor, páguennos más, pues qué más quisiéramos, ¿no? Pero para todo hay solución. Las personas que están en contrato, que van a pasar a basificación, vamos a ver cómo le podemos hacer para hacer expedito esta situación. Las personas que están en el INSABI continuarán con su contrato todo este ejercicio, como bien lo ha mencionado el presidente, y los cobreincidencias, que son los que más me preocupan, los que más vulnerables están. Vamos viendo qué situaciones o qué opciones tenemos para ellos. Comentarles en este sentido, cualquier cubreincidencia que se haya enfermado durante la pandemia y que no se le pagó su salario, pues contáctese conmigo. O cualquier cubreincidencia que tuvo alguna situación en donde no se le pagó su salario, contáctese conmigo. En este sentido, sabemos que tenemos que cubrir tanto salario como atención médica. Y también para eso, cualquier cubreincidencia, contrato o INSABI que no se le dio atención médica, o que se enfermaron y que no se les pagó su salario, contáctese conmigo personalmente y veremos esta situación, ¿no? Entonces, ese es el escenario, Carlita. Son muchísimo más.
Son como 500 cubreincidencias, como 200 contratos y como poquito más de 400 de contrato de INSABI. Es el estado. Más de 1,000 personas. Sonia de Anda, ¿cómo está Sonia? Pregunta para el secretario de Salud. Doctor Pedro Rico, ayer indicó que tiene detectados más casos de trabajadores del sector salud que estaban en resguardo y se lograron colar en las filas para vacunación. ¿Cuántos fueron sacar a estas filas y cuántos lograron recibir la vacuna para el COVID sin estar en registro de contemplado? ¿Habrá alguna sanción para los trabajadores de la salud que se están prestando a estas irregularidades al permitir que pasen los filtros? Y si no, nos pueden proporcionar un informe a detalle de cuántos trabajadores de la salud están en resguardo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cuántos llevan 9 meses en esta condición? Y si considera que estos casos afectaron la crisis de médicos y enfermeras que hacen falta para atender la pandemia. Ok, gracias por su atención. Bien, te comento, a ver, indicó que tienen detectados más casos de trabajadores. Sí. Desafortunadamente sí, en las 3 sedes de la Secretaría de Salud, en las sedes del ISSSTE, en todas las sedes prácticamente sabemos que hubo compañeros resguardados que pues acudieron a ser vacunados. Cuando inmediatamente se detectaban, hablábamos con ellos y se tenían que retirar, ¿no? O ellos llegaban y decían, oye, pues yo me quiero vacunar, hablábamos con ellos y les decíamos que en este momento no se podían vacunar. Quiero ser muy claro, la estrategia del gobierno federal, de primero los de primera línea, la cumplimos en la Secretaría de Salud. Primero vacunamos a los médicos y enfermeras de las áreas COVID. Cuando ellos ya en ese turno se vacunaron todos, decíamos, a ver, vamos a seguir la vacunación. No nos fuimos con otras categorías para llenar y llegar primero y decir que teníamos al 100% la vacuna. Ya habíamos vacunado a todos. No, le hablamos a nuestros médicos de clínicas de fiebre, les decimos, vénganse a vacunar. Ustedes también son de primera línea y ustedes van. Cuando ya los vacunamos a ellos, le hablamos a nuestras enfermeras y médicos de primer contacto que consultan a los pacientes y en primer nivel y les decimos, vénganse a vacunar, ustedes también van. Y en este sentido, sí, fuimos la última institución en terminar el ejercicio, pero fuimos la más justa. He recibido un sinfín de inconformidades de compañeros de primera línea de consultas en donde dicen, a mí ni siquiera me hablaron, ni siquiera me consideraron y yo estoy en los módulos respiratorios. En este sentido yo les diría, compañeros, espérenos un poquito. Espérenos un poquito, viene la vacuna, estoy seguro que nos vamos a vacunar todos, pero cada quien a su momento. A mí me gustaría decirle, cuando llego a mi casa a mi esposa, decirle, mira, te traje la vacuna, pero no. Yo llego a mi casa cuando tenía la vacuna y le dije, no nos toca, tenemos que esperar, tenemos que vacunar a nuestra gente. Y ni modo, así es esto. Entonces, les digo a mis compañeros, espérenme poquito. Estoy seguro que las autoridades de sus instituciones van a ser justas con ustedes y que los van a vacunar. A esto no se trata de vacunar y llegar al 100 primero, se trata de hacer las cosas bien. Entonces, eso es lo que está pasando. Y sí, efectivamente, es bastante cansado tener que estar saque y saque a gente de las filas. Y yo no puedo sancionar a la persona que tiene que hacer eso, más tiene que hacer su trabajo, más tiene que hacer atender a pacientes COVID. La verdad de las cosas es que este fue un ejercicio, como bien nos dijo el presidente, de un ejercicio de conciencia moral, de que si no te toca, no te pares. Y pues, insisto, yo creo firmemente que somos más los buenos que los malos y tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces, ese es el escenario, mi estimada Sonia. ¿Cuántos fueron sacados de las filas? No tengo exactamente el dato porque pues no los anotamos de que ya vino 3 veces a quererse vacunar y lo sacamos 3 veces, pero con todo gusto te saco un estimado. ¿Cuántos lograron recibir la vacuna para el COVID sin estar en el registro contemplado? Tenemos ese dato. Lo estamos corriendo, lo estamos corroborando, queremos ser muy certeros. Solamente ponemos o exhibimos a los que lo publican. Los que no lo publican, pues hablamos con ellos, decimos, oye, ¿cómo fue que tú llegaste a formarte, no? ¿Habrá alguna sanción para los trabajadores de la salud que están se prestando a estas irregularidades al permitir que pasen los filtros? No, la sanción es moral y lo hemos aplicado. Y si nos pueden proporcionar un informe de detalle de cuántos trabajadores de la salud están resguardados, por supuesto que sí. Y llevan 9 meses en esta condición, por supuesto que sí. Y si considera que estos casos afectaron la crisis de médicos, por supuesto que sí. El hecho que te resguardes, yo soy, por ejemplo, yo soy hipertenso, es decir, tengo hipertensión desde enero o febrero, y me voy a mi casa a descansar todo el año, 10 meses, y este año, 11 meses, y decir, oye, y en esos 11 meses no te checaste la presión y te la controlaste para quitar tu criterio de vulnerabilidad y regresarte con tus compañeros. No, pues no, yo soy hipertenso.
Entonces eso fue lo que sucedió. Y adicional a eso, no nomás eso, también tengo que comentar que hubo médicos, enfermeras y otro personal de salud que se resguardó en institución y que trabajó por fuera. Ese precisamente tema es lo que vamos a ver el día de mañana. Los médicos que trabajaron por fuera, médicos y enfermeros que trabajaron por fuera, que se resguardaron en instituciones. Eso precisamente es lo que se está valorando en las áreas jurídicas. Eso es lo que vamos a ver, porque se les pagó un salario para resguardarse. Esa fue la indicación y ellos mismos lo han expresado. Yo hago lo que me comentan mis autoridades y las recomendaciones médicas. Bueno, si hicieron eso, entonces expliquen cómo estaban trabajando en hospitales privados o clínicas privadas percibiendo salarios. Entonces, eso es otra cosa que vamos a ver. Y al más puro estilo de este escenario, pues lo vamos a poner. Entonces, si usted es un médico o enfermera que está resguardado y que trabajó por fuera, le recomiendo que se ponga en contacto con su jefe inmediato para aclarar esa situación, porque los vamos a encontrar. Bueno, eso es el tema. Bueno, Robert López. Bueno, por lo pronto, la ventaneada no se la van a quitar, ya lo dijo al más puro estilo de lo que se acostumbra en el gobierno del estado, la línea marcada por el gobernador. Y pues justamente sobre este tema, ya tuvimos la oportunidad de compartirle este fin de semana el caso detallado de un médico ensenadense de nombre Pedro Vidal Miranda Figueroa, que hizo exactamente eso. Trabajaba para 2 instituciones de salud, Iztacali, una de ellas, por supuesto, y pues en las dos instituciones se le ordenó resguardarse por sus condiciones de salud y se fue a casa, pero bueno, no solo se fue a casa, se fue a trabajar en particular, y entonces la idea de que se resguardara y se fuera a casa, pues era para su propia protección. Sin embargo, decidió trabajar por fuera y además de cobrar los salarios íntegros de las 2 instituciones en las que laboraba, pues adicionalmente se estaba generando un dinero extra. No le fue muy mal. Según el cálculo, por trabajar en ICE Salud y en Iztacali, en estas 2 instituciones, este hombre habría cobrado en total todo este tiempo cerca de $1 millón de pesos, ¿no? $1 millón de pesos, los 2 sueldos, más los extras que se generó por estar trabajando por fuera. A él justamente se refirieron este fin de semana en el reporte presentado por el director del Iztacali, Udilar Moreno, y por el doctor Pérez Rico, respecto de la incapacidad de 9 meses por problemas de salud y que lo convierten en una persona vulnerable, pero por otro lado, pues pensó seguramente que podía y debería aprovechar para generarse un dinero extra. A esto se refiere el doctor Pérez Rico en su reporte de hace algunos momentos, en este dato que le estamos compartiendo precisamente porque era importante darle el seguimiento. El otro tema es el que tiene que ver con los trabajadores de la salud que están francamente en muy malas condiciones laborales, económicas, a pesar de la labor que brindan, que es importante, pero no hay justicia laboral en su caso. Y usted ya escuchó, estamos hablando de cerca de 500 trabajadores de la salud en todo el estado, entonces menudo problema tiene encima el secretario de Salud, Pérez Rico. Bueno, no solo él, es un problema del gobernador Jaime Bonilla Valdés, porque lo dijo el doctor Pérez Rico hace algún rato, es un problema de carácter presupuestal, es decir, de dinero. Y entonces, resolverles estas demandas, lo entendemos perfectamente, implicaría agregar una carga adicional al presupuesto estatal, comprometer en lo futuro el presupuesto estatal ya en una cantidad adicional permanente. Normalmente los gobiernos son muy cuidadosos con ese tipo de compromisos, por eso los rehuyen, por eso los patean el bote para enfrente. Será interesante ver qué o cómo
piensa resolver esta situación la administración de Jaime Bonilla Valdés, porque los trabajadores de la salud están finalmente en condiciones similares a las que muchos otros trabajadores se hallaban hace poquito más de un año, cuando él asumió el cargo de gobernador, y fue muy claro en cuanto a su compromiso de apoyar a los trabajadores y de resolverles los rezagos heredados por la administración de Francisco Vega de la Madrid, y bueno, anteriores administraciones incluso, pero entre ese gran pendiente y deuda que tiene moral, están los trabajadores de la salud, que particularmente en esta época de crisis, en los últimos 9 meses, han devengado y han ganado perfectamente su derecho a ser reconocidos, y que ese reconocimiento se traduzca en algo en efectivo, ¿no? Dice por ahí una frase que circula que reconocimiento que no se refleja en la nómina no es reconocimiento, es pura verborrea, o que el reconocimiento ni escrito ni verbal sirve para meter al refrigerador. No se puede meter al refrigerador de la casa. Entonces, por congruencia, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés tiene este compromiso que deberá resolver. De lo contrario, el escenario que vamos a seguir viendo es el de estas manifestaciones, como el de hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, que ahí estaban los trabajadores de la salud en este plantón con sus pancartas, y se lo voy a compartir, es más, porque esta es imagen de hace un par de horas. Aunque usted al pasar por ahí vea un grupo reducido, bueno, ya le queda claro, son cerca de 500 en el estado. Está en el plantón en la mañana, frente al Hospital General, que es en los hechos la sede de la Secretaría de Salud del Estado aquí en Tijuana, ¿no? Prácticamente la instalación más importante del sector salud de Baja California en nuestra ciudad es el Hospital General, y gran parte de la actividad y la carga de trabajo que atiende la institución se desarrolla justamente ahí. Así es que imagínense nada más, es como con el caso de los maestros. Es francamente criminal que tengan que andar pidiendo prestado para trabajar. Todavía hay trabajadores del sector educativo que les deben dinero. Eso es francamente una injusticia, es un acto criminal. Están jugando con el sustento de sus familias. Eso no se vale. Leti Flores, saludos, bienvenida, un placer. Don Juan Cabuto, buen inicio de semana, claro que sí, gusto saludar a don Juan, al amigo Juan Cabuto, y a Leti Flores, a Rufino González Cruz también, a John Espinosa, ¿ya lo saludamos o no? Fue el primerito en reportarse, sí, claro que sí. No. Rosa Watts también nos acompaña esta mañana. El doctor Pedro Vidal Miranda y las bondades de la administración pública ahora de la 4T, antes era el PRIAN. Pues quién sabe cómo habrá sido antes, mi estimado Toño, pero el asunto es que hoy llegó la pandemia en esta administración, y es en esta administración donde el doctor se luce. Este caso particularmente seguramente tendrá alguna repercusión legal, aun cuando el doctor Pedro Vidal ya amenazó con demandar, ¿no? Y se considera agraviado, se siente agraviado, se siente difamado, y va a proceder legalmente, ya lo dijo. Pero independientemente de si puede o no ser sancionado administrativa y jurídicamente, evidentemente su conducta deja mucho que desear, ¿no? Él debe tener sus razones, muy probablemente las hará valer o no. Eso ya está en manos de la autoridad, bueno, de sus jefes,
para los que trabajan, las instituciones para las que trabaja, y él, que tendrá que responder satisfactoriamente a los cuestionamientos de su jefe. Pero es una deslealtad, y me estoy arriesgando incluso a que me demande también a mí, pero me parece que es una deslealtad. Finalmente, oiga usted, las 12 empresas para las que trabaja lo mandan a descansar porque es un hombre de riesgo, y sigue cobrando su dinero como sería válido, y seguramente, pero por otra parte, va y sigue trabajando por fuera. Entonces, lo que ha ocurrido con él particularmente y con otro par de asuntos que posiblemente también hayan incurrido lo mismo, otro par de trabajadores, eventualmente puede conducir a alguna reforma de carácter administrativa, o reglamentaria o legislativa para evitar casos de esta naturaleza. Imagínense nada más. Y el caso de los médicos que se estuvieron metiendo a la fila, que es algo que no se esperaba, porque se supone que por eso hubo un ordenamiento, hubo una instrucción precisa y se les informó que tendrían que esperar a una segunda ronda de vacunas y no lo hicieron. Entonces, este tema, por lo pronto, le ha generado muchas presiones y, por supuesto, detrimento en su imagen al secretario de Salud del Estado. Lo deben estar crucificando, y le ha calado al doctor Pérez Rico esa serie de presiones. Lo vimos desde el viernes, cuando dijo que había recibido incluso amenazas de trabajadores de la salud, pues por no haber aceptado que les aplicaran la vacuna. Es decir, gente queriendo brincarse a sus propios compañeros, a los que sí estaban en mayor riesgo. Por el grado de riesgo fue que se determinó quiénes recibirían esa vacuna en primer término. Los otros van a tener que esperar otra semana, porque se supone que mañana llega la nueva dotación. Tal vez otros 10,000 posiblemente a Baja California, y así por el estilo. Muy seguramente esto va a tardar un mes. Ya lo había dicho el secretario de Salud, lo había anunciado, lo que iba a tomar este proceso de vacunación e inmunización para los trabajadores de la salud. Caray, qué complicado. Es tan humano ese tipo de reacciones de parte de algunos trabajadores de la salud, no de todos, pero es penoso, verdaderamente penoso, que estemos hablando hoy de que esto ocurre con algunos trabajadores de la salud, que incluso en una franca falta de respeto al riesgo que corren sus compañeros de la primera línea de batalla, estén pretendiendo y estén brincándose el control establecido. Eso, pues, evidentemente no se vale. Es hasta un acto de falta de solidaridad con sus propios compañeros, los de mayor riesgo. Imagine usted. Marga Bella Hernández, bienvenida. Gracias, muy amable. Norma Martín, todos los que están en un hospital atendiendo o no COVID debieron ser vacunados, dice Norma Martín. ¿Qué sabe de las vacunas que se dio el gobierno federal a los países más pobres? Este es un dato que seguramente le voy a abordar, Normita, en la segunda edición, porque esta ya casi se nos termina, ¿no? Antonio Carpio, desde el guardia de seguridad, intendencia, cocina, hasta el director. Pues sí, mi estimado Antonio, todos van a tener la vacuna, todos los trabajadores de la salud, y estamos hablando de cerca de 40,000. Este primer envío apenas alcanzó a cubrir hasta 9,728 personas. No, 22,722, me parece, 9,722.
es una cantidad importante de vacunas, pero apenas cubre la cuarta parte de la población del sector salud y todos van a tener esa vacuna antes que los ciudadanos, todos los trabajadores de la salud. Eso ya estaba claramente establecido, pues, pero la impaciencia de estos médicos que no, por lo visto, están muy aferrados en no entender que tienen prioridad los médicos que atienden directamente a pacientes COVID por razones obvias, ¿no? Espero no estar diciendo una barbaridad, Normita, pero me parece que son los que tienen prioridad. Todos cuentan en el sector salud, sí, pero bueno, hay prioridades. Los que están en la primera línea, según lo que hemos conocido y así lo entendemos, tendrían la prioridad. Un vallenato varado en la misión. Hombre, de veras. A ver, este es un reporte de hace un instante. A ver si le comparto esto. Es lo que le decía hace rato respecto del tránsito de ballena gris por esta zona del Pacífico, desde Ensenada, bueno, desde el sur de la península, por supuesto, hasta la frontera con los Estados Unidos, aquí en playas de Tijuana. Esa es una ruta natural de tráfico, de tránsito en esta época del año. Y le voy a compartir esta imagen. A ver. Quiero tener... Aquí está la imagen, la toma. Es este vallenato varado y muerto ahí en la playa de la Misión. Este sitio que está entre... A ver, permítame. Estoy esperando más datos. Hay un vallenato varado ahí. A ver. Están esperando la llegada, de hecho, de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La Secretaría de Marina. Todavía no llega personal. Se reportó desde hace 3 horas al 911 y quedaron de enviar a la Marina y a ver, ¿quién más? No, todavía no. No llega el personal que podría hacerse cargo de la disposición final de este ejemplar en la playa La Misión, que es un lugar sensacional. Seguramente usted conoce ahí. Se ha convertido en un parador de descanso, pues casi a la mitad del camino entre Rosarito y Ensenada. Le vamos a proporcionar más información en un momento más en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias conforme tengamos mayores datos. A ver, Norma Martín nos está compartiendo algo, dice. Todos están en riesgo, dice. Yo creo que todos deben estar vacunados sin discriminar. El problema es la falta de eficiencia del sector salud para proteger a sus médicos y enfermeras. ¿Sabe qué creo, Normita? Que lo que ha provocado el problema es la reducida cantidad de vacunas disponibles. Lo ideal sería que todo el personal se estuviera vacunando en una sola jornada, pero están a cuentagotas las vacunas. Técnicamente faltarían 30,000 vacunas más para cubrir a todo el sector salud en una sola ronda, que sería lo ideal. Ya nos demostró la Secretaría de Salud que tiene la capacidad, la infraestructura, la gente disponible para toda una jornada permanente de vacunación sin parar. A estas alturas ya se habrían
vacunado por lo menos 5,000 trabajadores más de la salud. El viernes debió concluir, el viernes concluyó la primera dotación y nos queda claro que hay capacidad para aplicar más vacunas a mayor velocidad, sí. El problema es que están a cuentagotas porque están llegando de casi de medio millón las vacunas enviadas por las fábricas. Entonces, eso es lo que ha retrasado este proceso. Lo ideal sería cubrir a todo el sector salud de inmediato. Y el resto de la población también, pues, terminar más pronto este proceso de vacunación. Imagínense, nada más va a terminar hasta marzo del año que entra. A este ritmo, pues estamos fritos, ¿no? Norma Martínez, si con un hospital no pueden, menos con la población en general. No, pues bajo estas condiciones, francamente, no. Están llegando a cuentagotas. Por lo pronto, es un hecho que ya vienen más vacunas, dotaciones de vacuna de otras farmacéuticas que ya están en el proceso de cubrir la autorización de COFEPRIS y con esto, pues, el envío de los primeros embarques de medicamento, que es lo que ha retrasado todo esto. Pero creo que como plan piloto, esta primera jornada de vacunación en los estados de la República ha sido muy aleccionadora para los trabajadores de la salud, que son los responsables de aplicarla. Esto les ha permitido en una semana, a lo largo de una semana, que es el plazo que tuvieron para aplicar este primer envío, tuvieron la oportunidad de afinar mecanismos operativos, la logística de trabajo para poder aplicar la vacuna con eficiencia, ¿no? Pregunta el maestro Salvador Cortés y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Y el refuerzo? Son 2 aplicaciones, ¿se aplicarán? Sí, claro, se tiene que aplicar. En el caso de la vacuna Pfizer, no hay vuelta de hoja, es una doble dosis. Esto complica más las cosas, retrasa más la aplicación del ¿cómo le llaman? Del biológico. Quiero escucharme así muy propio, usted perdone, ¿no? Muy a tono. El medicamento, la segunda dosis, tendrá que aplicarse 21 días después. A partir del día 0, del día primero, hay que esperar 21 días para la aplicación del segundo. Quienes se han venido recibiendo la vacuna de Pfizer van a recibir la segunda dosis en 21 días. Y mientras tanto se espera que lleguen las dotaciones de los otros productos. Estos solamente requieren de una dosis. Así vienen diseñados para aplicarse en una sola dosis. Entonces, habrá menos problemas con el tema del control de las temperaturas. Eso será todavía mucho más fácil. Debe agilizar la aplicación de vacunas el uso de estos otros productos distintos al de Pfizer. Mire, qué dato tan importante nos comparte Norma Martín. Tengo 2 hijos médicos en la línea de batalla y es tremendo el problema de contagios. Si no traen suficientes, ¿cómo? Pues yo imagino la desesperación de Normita, pues ¿cómo no? Comiéndose las uñas a lo largo de 9 meses esperando que sus hijos no se contagien, eventualmente no vayan a morir, a formar parte de la estadística. Y que lo estén haciendo sin la protección de una vacuna porque no había vacuna, eso debe generar una angustia enorme. Tiene uno que poner en los zapatos de alguien como Norma Martín, porque sabe de qué habla. Evidentemente tiene información privilegiada de primera mano sobre la realidad del campo de batalla y debe ser preocupante. Y en cuanto a la vacuna de refuerzo, porque nos repregunta Salvador Cortés, no hay vacunas para el refuerzo en este momento, ya se agotaron. Las de casi 10,000 que llegaron, que corresponderían a la primera dosis, ya se aplicó. Tienen que esperar a que lleguen las nuevas remesas de vacuna. Entonces,
Por fortuna no tendrán problema, porque en estos 21 días estarán llegando más vacunas que van a ser utilizadas como primera dosis para los que están en línea esperando la recepción del medicamento. A ellos les tocará la primera dosis, pero en el en el transcurso de las próximas semanas, muy factiblemente estaremos recibiendo ya otras vacunas de los estados, ¿eh? Y ellos ya no tendrán ese problema en una sola aplicación y resuelto, se acaba el asunto. Por cierto que renunció en condiciones no muy claras la estratega, la responsable del diseño del Plan Nacional de Vacunación por razones que se desconocen. ¿Qué fue lo que hizo renunciar a la jefa de la vacunación? Ya empiezan a circular por ahí versiones de que el doctor Hugo López-Gatell aparentemente no veía con buenos ojos a la doctora Miriam Esther Veras Godoy, la titular del programa de vacunación universal. Entonces, aparentemente, según estas versiones, don Hugo López-Gatell ponía trabas, todas las trabas que podía a la compra de vacunas, a la doctora, ¿no?, la titular del programa, y bueno, aparentemente el presidente López Obrador se enteró de algunas irregularidades ahí, dio un manotazo sobre la mesa y veremos qué va a pasar en este caso, ¿no? Aparentemente la fueron acorralando hasta que dijo, ¿saben qué? Yo no necesito esto, ahí nos vemos. Eso es lo que habría ocurrido en un tema que se ha convertido pues en escándalo. Imagine usted, en el momento preciso en que estamos en una emergencia y con un programa que ha sido central, de lo más importante del gobierno federal en este momento es lo relacionado con la atención, la gestión de la pandemia y el diseño y arranque del plan de vacunación, del Programa Nacional de Vacunación. En esa estrategia descansa la reactivación económica, la reactivación de la vida en general para todo el país. Entonces, es clave que la campaña de vacunación se lleve a cabo de la mejor manera posible, de la forma más eficiente posible, porque de eso depende no solo la recuperación de la salud de los habitantes de este país, sino la reactivación económica, que es la otra pandemia que ha estado golpeando, pero durísimamente a muchísima gente. A muchos les pegó en el trabajo y en la subsistencia, y a otros que tuvieron que cerrar sus negocios, que ya son miles y miles de negocios de gentes que perdieron. Todos perdimos algo, pues, es claro, todos perdimos algo en esta crisis. Y me parece que tendremos que ser muy juiciosos para tomar con cordura y con calma esto y no empezar a buscar a quién cobrarle facturas de esta situación que es ajena a todos nosotros finalmente. Pero pues es inevitable, es condición humana que en algunos sectores de la población hay gente que diga, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no aquel? Y ya sabe usted, ¿no? Y también hay actos de mezquindad, por supuesto, lo estamos viendo, ¿no? Con algunos trabajadores del sector salud, por fortuna muy poquitos, pero en todos lados se cuecen habas. Sin embargo, el asunto es que todos de alguna u otra forma hemos pagado un precio por esta situación. Y es complicado, pues también puede resultar ocioso sentarnos a sacar cuentas de los agravios en lugar de enfocarnos en las soluciones, ¿no? Porque no hay de otra. En resumidas cuentas es lo único que nos queda, adaptarnos y encontrar las salidas, la mejor salida posible y ser solidarios, particularmente ser solidarios y comprensivos respecto de la situación de los más afectados.
hay gente que ha sido verdaderamente golpeada, mucho más que otros. Entonces, quizá cuesta trabajo de pronto dejar a un lado un poquito la natural actitud egoísta, de decir, primero yo, y pensar también en los demás. Pero pues sí, es difícil, pero pues me parece que es lo mejor que podemos hacer, ser empáticos, solidarios y tranquilos, cuerdos, usar sentido común, ¿no? Rosa Watt seguramente no estaba de acuerdo en la manera en que Gatell estaba llevando el programa de vacunación. Hay algo de eso, Rosa. Oiga, ya se nos acabó el 20. Yo estoy muy agradecido por su sintonía esta mañana. Les quiero recordar la invitación para que nos acompañen, si pueden, punto de la 1 de la tarde para la segunda edición de AFN Político y algo más. Son ustedes de verdad muy, pero muy amables. Nos vemos en un rato más. Gracias a todos ustedes. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.